Muy buenas tardes, queridos Radio Escucha de Radio Portales. Estamos en nuestro programa de los miércoles. Vamos, somos chilenos, 2 de agosto de 2023. Junto a Cristian Macaya y Chantal, que ha estado con problemas de conectividad, les saludamos cariñosamente y a todos nuestros auditores les deseamos un feliz retorno a casa o en las actividades que se encuentren. Saludamos también, como siempre, a don Claudio Alvarado y a Luis Salinas, que están en los controles. Así que hoy día queremos hablar de algo diferente, salir un poquito de lo contingente y tenemos una invitada de lujo que la voy a presentar de inmediato y es Alejandra Kugler. Ella es ingeniero civil y Master of Science y profesora también de la Universidad Técnica Federico Santa María, investigadora del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres, CIGIDEN, y también estudiante de doctorado en Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El área de investigación de Alejandra ha sido el modelamiento de tsunamis generados por terremotos en el contexto de sistemas de alerta y modelamiento de evacuación peatonal ante tsunamis. Ha colaborado en diversas publicaciones y participado en proyectos de investigación relacionados con sistemas de alertas de tsunami y relacionados también con la evacuación peatonal. También Alejandra destaca por ser una excelente y entusiasta surfista. Así que muy bienvenida, Alejandra, y Cristian también, una bienvenida y gusto verte después de tanto tiempo. Sí, bueno, muchas gracias. Bienvenida, por supuesto, saludar muy cordialmente a Alejandra, que ya está más que presentada, a toda la audiencia que nos sintoniza el día de hoy. Y bueno, el tema es tremendamente interesante. A veces se nos olvida un poco que estamos en una amenaza permanente y constante de estos fenómenos, pero enhorabuena, podemos tener la oportunidad de conversar con una experta. Así que, bueno, saludar muy cordialmente también a Alejandra. Alejandra. Muchas gracias, los saludo a Reinaldo y a Cristian y bueno, a Chantal que se va a conectar en un rato. Oye, como de costumbre, vamos a iniciar y rápidamente un repaso de titulares eh, para ir directo en materia. En lo internacional, Ucrania y Rusia intensifican sus ataques a centros urbanos y a blancos civiles utilizando drones. En España, Sánchez, ¿no es cierto?, y Núñez Feijóo tratan de formar gobierno, bastante dificultoso se ve el tema para ambos. En Argentina, la novedad está pagando su deuda con el FMI en yuanes. ¿Mm? Y en Estados Unidos, Trump, con una clara ventaja en las primarias republicanas, pero también con algunas complicaciones. Y en Colombia, por otra parte, la corrupción golpea al gobierno de Petro, el hijo del presidente está arrestado por corrupción, con cargos de corrupción, y en Estados Unidos está pasando lo mismo con el hijo de Biden. Así que bien interesante eso. Eh, Hemos aprendido bastante de corrupción en Chile, así que en lo nacional el caso convenio sume y sigue. La Contraloría indicó, ¿no es cierto?, que por sobre los 14.000 millones de pesos estarían revistiendo todas eh, las transferencias que han hecho diversos organismos a fundaciones, corporaciones. Y que también llama la atención que en ninguno de estos se exigían boletas de garantía, o en muy pocos de ellos. Seguramente la justicia va a tener que actuar porque Contraloría dijo que revisten características de delito. También el ministro de Justicia al respecto ha señalado que falta capacitación, ¿no es cierto?, y que debieran hacerse cursos impartidos por Contraloría, pero la vocera de gobierno señaló que era, lo rectificó, mejor dicho, para no decir que lo desmintió. Eh, También hay bastante discusión con el proyecto de usurpación, en que de alguna forma se estipula ahí la autodefensa, o la legítima defensa de parte de las personas usurpadas cuando son propietarios, pero el gobierno está en contra de esa postura. También siguen las llamadas a paralización por parte del Colegio de Profesores, con un grave impacto sobre la educación de nuestros niños. Y también sigue la discusión de la ley de las reglas de uso de la fuerza. Siguen trampadas y estas sesiones secretas resulta que no son tan secretas y se han filtrado. Hay serias críticas a la oposición a las medidas de pacto fiscal que se anunciaron ayer por el presidente. Los indicadores económicos, desgraciadamente, a la baja. Hubo una golondrina que no hizo verano, y el mes anterior
el ministro de Hacienda estaba muy entusiasta, pero yo creo que ahora se le ha ido quitando ese entusiasmo. Eh, el proceso constitucional sigue. La Corte Suprema ayer declaró inadmisible la reclamación de los consejeros por la incorporación que están haciendo la oposición de un capítulo especial de Fuerzas Armadas y también de Defensoría de las Víctimas. Eso es bien relevante. Pero bueno, hay un tema que más que nada es de forma y no de fondo, así que seguramente los consejeros oficialistas van a apelar de esto o reingresar esto a la Corte Suprema. También hay fuego cruzado entre los partidos de gobierno. Han habido fuertes declaraciones del exministro Andrade, que fueron replicadas ayer por la ministra Toá. Y bueno, y en lo regional también hay estas cosas. La remoción durante fines de la semana pasada de Sebastián Regolés como administrador del Parque Cultural de Valparaíso. También siguen los robos y la delincuencia en el centro de Valparaíso. Hay robos a locales emblemáticos como el Cinzano y el gobernador sigue chocando con el gobierno en el caso de la toma de la planta desaladora de Puchuncaví, que más retrasa el tema de poder resolver de alguna manera el tema de sequía eh, en la región. Así que eso. Bueno, sí, Déjame manifestar dos puntos de vista, porque si no lo hago ahora, la próxima semana va a ser demasiado extemporáneo. El primero, a propósito de este atraco que se produce en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿cierto? Que ya es tan conocido, del robo de estos computadores. El Consejo de Defensa del Estado se querelló contra los dos eventuales imputados, ¿cierto? Uno de ellos está preso, bueno, un delincuente habitual. Llama poderosamente la atención que el Consejo de Defensa del Estado se querelle contra estos delincuentes, que en definitiva el delito es de acción penal pública, por lo tanto, en poco y nada aporta una querella, y no lo haga contra quienes dirigen las fundaciones, porque si se trata, digamos, de poner en correlación el daño fiscal que se produce, el daño económico que se le hace al Estado, pucha, es mucho más potente el otro, naturalmente, que ya estamos más o menos determinados a través de ciertos informes que han emanado de Contraloría, organismo que, por cierto, también actúa de manera reactiva, porque aquí el verdadero héroe es un humilde medio de comunicación regional que pesquisa todo este tipo de situaciones. Entonces, decir que, lamentablemente, el Consejo de Defensa del Estado, presidido por un amigo personal del presidente Boric, eso me consta, está nuevamente, digamos, en realidad tirando más bien estos fuegos artificiales que de poco sirven. Y lo segundo, a propósito de lo que tú señalas, el Consejo Constitucional, y esto de andarle preguntando a la Corte Suprema cada rato si esto corresponde o no corresponde, la verdad que yo no lo vi en la convención pasada, no lo vi en la comisión Ortúzar, y no lo vi porque un poder constituyente no puede andarle preguntando al poder constituido si se puede o no se puede hacer algo. En definitiva, esto es una cuestión re viciosa que lamentablemente contó con el respaldo de cierto sector de la derecha más entreguista. No corresponde ir a preguntarle a cada rato a la Corte Suprema si hay una discrepancia entre los consejeros, de qué manera se resuelve. En definitiva, va a terminar siendo la Corte Suprema quien redacte esta nueva constitución y no la convención, que es la que está mandatada por la ciudadanía para hacerlo. Así que yo creo que es lamentable lo que estamos viendo. Efectivamente, es una cuestión formal. Lo más probable es que corrijan esta burrada que se pegaron, que no es acreditar la calidad en la que comparecen, porque sencillamente no pudieron acreditar que eran consejeros. Mire que les era. Entonces, la Suprema se pronunció respecto a la forma y no respecto al fondo del asunto. Hay que estar muy atentos a lo que viene más adelante. gracias, Cristian. Bueno, y ahora vamos a pasar al tema que nos interesa. Lo contingente, la verdad que está variando todos los días, pero hay fenómenos de la naturaleza que son tremendamente eh, importantes tenerlos presentes. Creo que hemos ido aprendiendo. Nuestro país es un país sísmico, nuestra historia está llena de ejemplos, ¿no es cierto?, desde los terremotos y tsunamis del siglo XIX en Arica, que dejó a un barco eh, norteamericano varado 4 kilómetros tierra adentro, el terremoto de 1960, que ha sido el más grande medido, también provocó un tsunami de proporciones en la zona sur de Chile, ¿no es cierto?, en Valdivia, en Chiloé. Eh, tenemos los ejemplos de Japón en el año 2011, y bueno, y también el terremoto que tuvimos el 2010, que también provocó tsunami y la muerte de muchísimas personas en Constitución, en la zona de Concepción, etcétera. Así que qué mejor que tener a una experta como Alejandra Gugler, que nos cuente un poquito. Primero, Alejandra, ¿por qué te entusiasmaste en esta disciplina específica de la modelación del impacto de los tsunamis y qué podríamos aprender nosotros? Porque creo que ahí también hay responsabilidades como ciudadanos, como civiles,
como familia de saber cómo actuar ante una emergencia, porque no sabemos que va a ocurrir, pero no sabemos cuándo. Estás muteada. Sí, gracias, Reinaldo. Sí, mira, yo empecé a meterme en este mundo de los tsunamis cuando comencé a hacer mi tesis de magíster. Hice la tesis con un profesor de la Santa María, que es Patricio Catalán, que en esa fecha, más o menos en el 2013, él estaba liderando un proyecto de investigación, un proyecto FONDEF, que estaba trabajando con el CHOAP, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, para diseñar un sistema de alerta de tsunamis para Chile, ¿ya? Voy a contextualizar un poco de qué se trata este proyecto. Antes del 2016, el sistema de alerta de Chile, si ocurría, por ejemplo, un terremoto en Arica, se debía evacuar todas las costas de Chile si es que se determinaba que el tsunami iba a ser peligroso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba? Que esto requería muchos esfuerzos. O sea, imagínate, hay un terremoto en Iquique y tú tenías que evacuar gente en Punta Arenas. Supongamos que hubiese sido un invierno con frío y a las 3 de la mañana. O sea, eso requiere mucho esfuerzo, no solamente para los tomadores de decisiones, sino que también un esfuerzo para la población. Entonces, en este proyecto de investigación, en colaboración con el CHOA, lo que se hizo fue modelar muchos escenarios de tsunami y cuando ocurriera un terremoto, elegir cuáles eran los escenarios de terremoto más parecidos y con eso evaluar la amenaza de tsunami para las costas de Chile, pero de forma diferenciada. Entonces, cada región se estimaba el peligro y ¿qué beneficios trae este sistema? Es que, por ejemplo, si ya ocurre un terremoto en Arica, se necesita evacuar solamente ciertas regiones y no todas las costas de Chile, entonces esto es tanto un ahorro de recursos, también es un beneficio para la población porque no vas a tener que evacuar cuando no es necesario y eso se traduce también en una mayor confianza de la población hacia el sistema. Entonces, después de ahí, empecé a trabajar en este centro de investigación que es CIGIDEN, que estoy desde ahí desde el 2013 y finalmente mi carrera como ingeniero civil nunca la desarrollé y me metí en este tema de tsunami que ya llevo ya casi 10 años. Interesante. Y sí, Cristian, súper no sé si interesante tiene. para los que Sí, les Sí. gusta la ciencia. mira, yo participo de una institución que distribuye recursos a nivel regional, el gobierno regional, soy consejero regional, y me interesa muchísimo el tema de cuánta importancia le da el Estado a este tipo de situaciones, catástrofes, ya sean naturales, incluso algunas antrópicas, pero particularmente consultarte desde tu óptica, desde tu mirada, desde la mirada técnica, naturalmente, ¿cuál es la visión que tienen ustedes respecto a la importancia que le da el Estado, presupuestariamente hablando, a la prevención, al trabajo de investigación científica propiamente tal? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos un 5% destinado de nuestro presupuesto regional a situaciones de catástrofes que normalmente lo destinamos a la compra de camiones de aljibe, vehículos para CONAF, en definitiva, mitigamos un poco los efectos de la sequía, pero de manera muy tangencial. Pero poco hay, veo yo, poco hay respecto a estos temas, porque pareciese que los tsunamis no son una cuestión que nos quita el sueño permanentemente, sino que cuando se producen es un tema que venimos, digamos, después rasgando vestiduras en cómo no pudimos hacer algo antes, etcétera, etcétera, y al final caemos en la misma cantinela de siempre. Entonces, preguntarte desde tu óptica, ¿qué nivel de importancia le da el Estado desde el punto de vista de aportar con lucas realmente para poder hacernos cargo de este tipo de situaciones? Porque Chile tiene 5.000 kilómetros de costa, por lo tanto tenemos un riesgo permanente de poder sufrir alguna de estas embestidas de parte de la naturaleza. Efectivamente, siempre se ha tenido un enfoque más bien reactivo, o sea, este sistema CIPAT y toda la mejora del sistema de alerta de tsunami viene después del 2010, ¿ya? La norma sísmica empezó antes, a partir de los terremotos que tuvimos, no sé, el 39, y se fue mejorando y ha tenido una mejora continua a lo largo de las décadas. No pasó lo mismo con tsunami, o sea, en el año 60 hubo el terremoto y tsunami de Valdivia, que llegó hasta Japón, hasta las costas de Japón, murió gente en Hawái, en Japón, en otras partes, incluso acá. Y bueno, y desde el 60 hasta el 2010 hubo terremotos que no generaron tsunamis significativos. Entonces nos quedamos dormidos y llegó la sorpresa del 2010 y realmente, obviamente, este sistema y toda la mejora del sistema, recordemos que para el 2010 ni siquiera los servicios tenían 24/7, o sea, se terminaba el horario laboral y la gente quedaba con radio, o sea, no era un sistema que estuviera las 24 horas funcionando en una sala, ¿ya? Ahora sí.
Y todas estas mejoras vienen después del 2010, claro, con un enfoque reactivo. Y bueno, la particularidad de este proyecto que nosotros tuvimos es que fue un fondo concursable. En otros países los sistemas de alerta son financiamiento para desarrollar estos sistemas, se llegan y se financian, ¿ya? No tienen que ir los investigadores a concursar por estas platas. Ahora, hay financiamiento permanente en el SNAM, ¿cierto?, del CHOA, pero hay una cosa que traba también a los servicios para hacer mejoras, que los servicios no pueden financiar investigación, solamente cosas operacionales. Entonces también están un poco amarrados porque por limitaciones no los dejan invertir plata en investigación. Entonces hay también un sistema que no te permite avanzar quizás como lo hacen otros países por cómo está diseñado el sistema. Pero sí se ha visto un cambio de mentalidad. Ante los servicios públicos en general eran mucho más cerrados a colaborar con investigadores y colaborar con universidades, pero sí se ha visto que después del 2010 se abrió esta conversación y sí hay mucho más colaboración entre los servicios, por ejemplo, Techoa específicamente con universidades. Ese cambio sí de mentalidad sí se ha visto. Oye, Yo, Alejandra, Obviamente financiamiento siempre es escaso, pero tienes que ir a concursar y sí hay instancias y el Ministerio de la Ciencia sí ha desarrollado programas específicos para mejorar en ciertas áreas prioritarias de investigación. yo te oye, quería... Alejandra, No, perdón. dale, Sí, no, bueno, dale. nos estamos conversando con Alejandra Gugler, experta en temas de tsunami, que es un tema que nos preocupa, sobre todo en la zona central, sobre todo en las ciudades costeras de nuestra región, porque el impacto sería bastante grande. Oye, Alejandra, y para que nuestros auditores entiendan, nosotros crecimos con la ONEMI, ¿ah? Mi generación, pero hoy día se habla de Senapred, ¿no es cierto?, que partió funcionando este año. La orgánica, ¿qué tan distinta es a la ONEMI? O sea, normalmente uno escuchaba a la ONEMI que funcionaba ante terremotos, tsunamis asociados, inundaciones e incendios forestales. ¿Qué diferencia tiene ONEMI con Senapred, que es este nuevo organismo que se supone va a poder mejorar la forma como se enfrentan estos desastres naturales? O cambió el nombre nomás. La primera gran diferencia, bueno, la ONEMI era una oficina, ¿ya? Y ahora pasa a ser un servicio, que es como algo más grande. Pero la mayor diferencia es que ONEMI tenía un enfoque netamente reactivo, o sea, solamente reaccionaba ante un desastre, ¿ya? Y el 2021 promulga esta nueva ley que crea el SENAPRED y el SINAPRED, que es un sistema, ¿ya? Y el mayor foco es pensado en la prevención, ¿ya? Ya no solamente en reaccionar ante un desastre, sino que también tratar de mitigarlo y prevenirlo. Y en el ámbito de tsunami, bueno, y de las otras amenazas, uno de los grandes cambios es que ahora se va a exigir por ley que algunos servicios desarrollen, por ejemplo, mapas de amenaza, ¿ya? Antiguamente, o sea, antes de esta ley Senapred, por ejemplo, el CHOA elaboraba las cartas de inundación por tsunami, que son las cartas SITSU, pero eran de forma, digamos que lo hacían de forma, elaboran estas cartas, pero no eran un instrumento oficial, ¿ya? Solamente referencial. ¿Cuál es el cambio? Uno de los tantos cambios que tiene esta ley es que ahora algunos servicios técnicos van a tener que desarrollar mapas de amenaza, ¿ya? Y esos mapas de amenaza van a ser insumos para los instrumentos de planificación territorial. Entonces ahí ya tienes un cambio, porque ¿qué es lo que pasaba antes con planificación territorial? Que, por ejemplo, una ciudad decía, ya, quiero incorporar, por ejemplo, la amenaza de tsunami en mi plan regulador, pero bueno, ya, vamos. ¿Cuál es el instrumento oficial que me diga cuál va a ser el área que se va a inundar, por ejemplo? ¿Ya? Entonces antes CHOA lo elaboraba de forma referencial, pero ahora estos mapas se va a tener que diseñar un reglamento que va a decir cómo se van a elaborar estos mapas, etcétera, y esos mapas van a pasar a ser insumos para estos instrumentos de planificación territorial. Por ejemplo, Senagiomin también elaboraba mapas de amenaza de peligro geológico, ¿ya? Y hay otros servicios que no elaboraban mapas de peligro, pero ahora los van a tener que elaborar, ¿ya? Bajo este reglamento que debería estar ya pronto a estar listo, ¿ya? Y bueno, después Senapred, con estos mapas de amenaza, va a tener que elaborar mapas de riesgo.
Y esos mapas de riesgo también tienen que ser insumos para estos instrumentos de planificación territorial. Entonces, ya te fijas que con pequeñas cosas ya vas viendo un cambio más en el foco de la prevención. Ahora, después nos vamos a encontrar con el problema de que igual la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción no te prohíbe totalmente construir cosas en zonas de amenaza, ¿ya? Te pide algunos estudios de peligro, estudios de riesgo, y ahí te enfrentas en otro problema porque te pide estudios de riesgo, por ejemplo, si quieres construir algo, pero no te dice qué cosas tienen que ir incorporadas en estos estudios, entonces queda muy y tampoco te dice quién te va a revisar estos estudios, entonces finalmente estos estudios los revisa la Dirección de Obras Municipales, que en algunos municipios no tiene el personal competente para revisar estos estudios de forma acabada, entonces finalmente tienes una ley que te pide estos estudios, pero no te dice quién los revisa y no te dice qué tienen que contener estos estudios. Entonces también falta avanzar mucho en el tema de cuáles son estos estudios de amenaza que hay que hacer si es que tú quieres elaborar diseñar o construir un nuevo proyecto en una zona de amenaza. Cristian, tú querías Sí, preguntarle algo. acá, sí, ¿no? Acá en Los Moya hay un caso paradigmático, yo no sé si lo conocen ustedes, de unos departamentos que construyeron en una zona que era un humedal, está a metros de la playa, digamos. Entiendo que respeta los 80 metros de las más altas mareas, pero de todas formas está en una zona más baja. En consecuencia, ahí obviamente se da el fenómeno que en esta época se inundan esos departamentos, por lo tanto quedan debajo del agua. Y otro ejemplo que también creo que tiene mucho que ver a propósito del tema que hablas de los instrumentos de planificación territorial, es lo que pasa en la zona de Constitución. Ustedes saben que Constitución está bajo el nivel del mar, es decir, si uno va con un GPS, pasa por la plaza, te marca, no sé, por menos 8. En consecuencia, es lógico que si hay un tsunami, obviamente esa zona que están, digamos, bajo la línea, digamos, del mar, van a sufrir los embates de una situación de esta característica. Pero bueno, haciendo esa reflexión, me gustaría también que no sé si, yo honestamente, no sé si llamarle amateur. Yo sé que hay esfuerzos muy importantes, el trabajo que tú haces, tú soy un magíster, estás en un doctorado actualmente, por lo tanto, hay harto insumo, hay harta materia gris en Chile que está trabajando en esta materia, pero a nivel sistémico uno observa que esto es casi noticia en desarrollo, o sea, es muy nuevo. Hawái es el Centro Mundial de Alerta de Tsunami, nos enteramos en el año 2010, a mí me pasó una anécdota muy particular porque cuando estaba quedando la escoba después del terremoto, un sobrino que vive en Tampa, digamos, en la zona de Miami, en Estados Unidos, nos avisaba de que venía un tsunami y nos enterábamos por la comunicación que teníamos, digamos, con un pariente antes de que las autoridades dieran el alerta en Chile. Bueno, ya todos conocemos el paradigmático caso, digamos, de la administración Bachelet, que venía saliendo naturalmente y todo lo que ello conllevó. Entonces, pareciera que hay algo de amateurismo y en un país que tiene las condiciones como las nuestras, me parece que nosotros deberíamos estar a la vanguardia a nivel mundial. No sé qué piensas tú, Alejandra, respecto a este tipo de cosas. Mira, en tsunamis, puedo hablar de tsunami, que es lo que, digamos, mi área, se ha avanzado harto y de hecho hace un par de años ONEMI recibió un galardón de ser uno de los países que más había avanzado en el sistema de alerta de tsunami en Chile. Así que se ha avanzado harto, pero naturalmente falta. O sea, nunca va a ser suficiente y no solo acá en Chile, sino en todos los países, porque por un lado tú tienes los sistemas de alerta que son los que te van a permitir alertar a la población, pero tú no sacas nada si la gente no obedece las instrucciones de evacuar, ¿ya? O entonces tienes que fortalecer tanto los sistemas de alerta, pero también los sistemas de evacuación, o sea, los sistemas educativos, enseñar a la gente qué es lo que tiene que hacer en el caso de un terremoto largo, que dure más de un minuto, que no te permita mantenerte en pie, y también hacer planificación de la evacuación, o sea, hacer más simulacros, mantener las rutas de escape bien demarcadas, despejadas, con luz, con señalética y todas esas cosas que se ha avanzado mucho en el sistema de alerta, pero también falta en términos de instrumento de gestión municipal, digámoslo así, o de gestión educativa. Y en esa parte yo creo que estamos más atrás y en la zona de Viña y Valpo estamos incluso más atrasados que otras ciudades de Chile. Por ejemplo, en la región de Arica y Parinacota y Tarapacá, la gente del norte lleva años ensayando los simulacros para este gap sísmico que ellos saben que tienen y lo hacen por décadas y no ha ocurrido el tsunami todavía,
pero ellos lo tienen como algo cultural, ¿ya? Como una cultura preventiva de tsunami. Y eso acá en la región de Valparaíso no existe en la práctica. O sea, se hacen simulacros, ONEMI hace simulacros una vez al año en algún lugar de las costas de Chile, en el caso de tsunami, porque también realiza otros tipos de simulacros, también hace unos simulacros específicamente para los sistemas educativos, pero no está como esa cultura del tsunami que sí la tiene la gente quizás del norte o la tiene la gente del sur porque tuvo el tsunami del 60. Entonces yo creo que, y bueno, y la gente de La Serena y Coquimbo también en el 2015 tuvieron el tsunami que inundó Coquimbo, también falleció gente, y ellos después de ese evento del 2015, ellos construyeron unas vías de evacuación peatonal que son exclusivas, ¿ya? Porque tú sabes que La Serena y Coquimbo, las zonas altas están súper lejos y está todo este borde costero construido que cuesta mucho llegar a la ruta 5. Entonces ellos construyeron rutas de evacuación peatonales exclusivas para peatones con luces solares, y el 2015, post 2015, y no sé si se acuerdan que una vez hubo un temblor fuerte allá en La Serena, y la gente evacuó y ocupó estas vías. Pero eso acá en la región de Valparaíso lamentablemente todavía no se ve. Sí se han visto cambios, han mejorado la señalética, pero yo creo que no es suficiente y falta mucho por hacer. Oye, bueno, Alejandra, estamos en el momento de hacer un break. Eh, ¿Qué te parece que nos recomiendes alguna canción para ir al segundo bloque? Ya, pues podría ser algo como relacionado con la playa, con el mar, podría ser algo ¿Ya? alegre, así como Surfing USA Perfecto, con The Beach Boys. ¿Ah? Ya, tú quieres de Beach Boys, artista, sí. perfecto. Así que nos vamos a la música con The Beach Boys y Surfing USA.